Vamos a arrancar primero entonces con L'Hopital. Bueno, los primeros que aparecía era este. Recordemos que, bueno, la regla esta, lo que, digamos, tiene que cumplir ciertas cosas, eh, pero básicamente, digamos, en líneas generales, lo que me dice es que, bueno, de cumplirse, depende también el libro donde uno lo lea, pero bueno, esperen que voy a leer directamente la definición del libro que usan ustedes. A ver, la definición básicamente dice, sean F, la voy a poner con rojo acá al costadito como para marcar, sean F y G, dos funciones diferenciables o derivables, tales que F en A igual a G en A igual a cero. Entonces, límite de x tendiendo a de f de x sobre g de x es igual al límite de x tendiendo a de sus derivadas. Y bueno, aclara, ¿no? Como siempre que el segundo miembro, digamos, exista o sea infinito menos infinito. Eh, la regla del L'Hopital, ¿sí? Lo que me habla es, bueno, primero de un cociente de funciones y lo iguala obviamente a que es igual al cociente de sus derivadas. Eh, Obviamente tienen que cumplirse estas cosas, ¿sí? A ver, esta regla igual, bueno, vale también si yo lo quiero aplicar, por ejemplo, a límites laterales, o también vale cuando x tiende a infinito, ¿sí? También se puede usar. O sea, este a, digamos, puede valer a por derecha, a por izquierda, siendo a, por ejemplo, un real, o más infinito, menos infinito. También lo que pasa es que, por ejemplo, si cuando yo hago las derivadas, el límite me vuelve a dar una indeterminación, bueno, se puede volver a aplicar L'Hopital, ¿sí? Y así seguir aplicando hasta que la indeterminación se salve. ¿Sí? Porque, a ver, recordemos esto. Una función derivada, digo, es una función, no deja de ser una función. Obviamente uno la relaciona, por así decirlo, con la primitiva, que es la función de la cual yo vengo para llegar a esa derivada. Pero cuando vos ya no la relacionás con nada, digo, y la mirás por sí solo, digo, es una función. Entonces, como esta regla es para justamente un cociente entre funciones, no hay nada que no me permita volver a aplicar la regla. Eh, a ver, en términos generales, más allá, obviamente, ¿no? Tiene que cumplirse las condiciones dadas, pero digo, más allá de esto, básicamente lo que uno dice es, bueno, si tengo un cero sobre cero, también lo puedo usar cuando tengo infinito sobre infinito, y para cero por infinito, que ahí uno hace como una pequeño arreglo, una reescritura, por así decirlo, como para transformarlos en un cero sobre cero o infinito sobre infinito. Básicamente un cero sobre cero, ¿sí? Directamente uno lo lleva al cero sobre cero, eh, y bueno, y listo. Pero bueno, en regla general es eso, o sea, yo veo una función, si hay una indeterminación, mejor dicho, veo un límite, si hay una indeterminación, bueno, puedo aplicar lo de la regla del L'Hopital. Entonces, por ejemplo, primer ejemplo, si yo analizo el límite, arriba me da cero y abajo me da cero. Entonces, bueno, directamente aplico la regla. Entonces, el límite obviamente va a seguir siendo tendiendo a lo mismo. Y bueno, arriba, logaritmo de x, su derivada 1 sobre x. Sobre, y la derivada acá de esto me da 1. Entonces automáticamente esto me queda 1 sobre x directamente. Y cuando resuelvo esto con x tendiendo a 1, esto me da 1. Listo, salvé la indeterminación. Bien. Siguiente ejercicio.
con x tendiendo a 0, tengo seno de 2x sobre seno de 5x. Bueno, vemos que hay una indeterminación también, 0 sobre 0. Y bueno, y acá aplico la derivada. Bien, lo que hay que tener en cuenta es que esto casi siempre conviene en cálculos, en cálculos auxiliares. Digo, acá por ejemplo tengo una regla de la cadena. Entonces, en un cálculo auxiliar hago la derivada. Seno de 2x. Bien. Bueno, regla de la cadena la repasamos rápidamente. Bueno, tengo una composición de funciones. Digamos, tengo fog. Entonces esto me queda f derivada, pero evaluada en g, por g derivada. Básicamente es, reconozco quién es f y quién es g en la composición, ¿sí? La otra vez, creo que fue en la clase de trayectoria, que bueno, había explicado con una serie de pasos para que quizás se comprenda mejor y no le erren cuando hacen la regla de la cadena. Lo repito rápidamente, quizás les sirve. A ver, primero identifico qué dos funciones hay. Entonces, seno de x y 2x. Digamos, esas son las dos funciones que entran en juego. Este método igual me sirve para todo. Cuando tengo una triple composición, una cuádruple, o sea, si hay cuatro funciones compuestas, digamos. Eh, Esto me sirve para identificar primero como las dos mayores, las dos generales, digamos. Entonces, yo agarro y digo, bueno, voy a probar si esta está dentro de esta o si esta está dentro de esta. Entonces, ¿qué pasa si el seno de x la meto en 2x? Me va a quedar 2 por seno de x. Porque la estoy metiendo dentro de esta, o sea, esta sería como mi función principal, 2x, y en vez de meter x la evalúo en la que la estoy metiendo. Entonces me queda 2 por seno de x. Si hago al revés, si el 2x la estoy metiendo dentro del seno de x, me va a quedar seno de 2x. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la función original que tengo? Bueno, es esta de acá. Entonces, esta no va. Quiere decir que lo que estoy haciendo es a 2x metiéndolo en seno de x. Entonces, ahí ya identifiqué que f es el seno y que g es el 2x. Una vez que lo encontré, digo, bueno, me consigo, por más que la f común no aparezca en la regla de cadena, igual ya la tengo acá, pero bueno, me consigo las derivadas. Entonces la derivada del seno, coseno de x. Y la derivada de g es 2. Y entonces ahora puedo completar la reglita. ¿Qué me dice la reglita? Bueno, deriva f, coseno de x, pero evalúala en vez de que aparezca la x sola, en la x reemplazala por g. O sea, la función g original. ¿Quién es g? 2x. Listo. Evalúo la derivada en 2x. Y a eso ahora multiplicarlo por la g pero derivada. Y ahora la g derivada es 2. Y listo. Bueno, de esa forma ya derivé esta parte de arriba. Entonces me va a quedar 2 por coseno de 2x. Bueno, y abajo, análogamente, sin tener que hacer de nuevo toda la regla de cadena, podemos ver qué está pasando. Es la misma función, lo único que cambia la constante que multiplica la x. Y fíjense que lo que me queda a mí es el coseno de 2x, o sea, de lo mismo que estaba, multiplicado por esa constante que está multiplicada la x. Entonces, si vengo abajo, me va a quedar lo mismo, me va a quedar 5 por coseno de 5x. ¿Sí? Bien. Bueno, y una vez que hice esto, ahora estos cosenos me dan 1, ¿sí? Porque está teniendo coseno de 0, me quedaría. Entonces esto me da 1, 1, y acá me queda 2 quintos. Y listo, ya salvé la indeterminación. Bueno, acá estas primeras cuatro son dentro de todo simples, más que nada para repasar un poco, por ejemplo, lo de regla de la cadena y así la regla del hospital a nivel general. Ahora después de estas primeras cuatro vamos a hacer algunas más que son un poco más rebuscadas de las que les mandó la profe. Bien, bueno, acá lo mismo, esta es teniendo 0. Bueno, lo mismo, ¿no? Tengo un 0 sobre 0. Bueno, simple, esto directamente es, a ver, arriba 6, derivo arriba, me queda 6, y abajo coseno de x. Bueno, coseno de 0, 1, 6 arriba, esto me da 6. Y la última de las facilitas, bueno, nada más 3, x cuadrado menos 9 sobre
de x menos 3. Bien. Bueno, fijémonos que, por ejemplo, acá esta indeterminación, a ver, obviamente como la mayoría, como todas, ya conocen métodos para resolverla. Por ejemplo, acá lo que podemos ver es que arriba hay una diferencia de cuadrado y que si yo transformo esta expresión en la diferencia de cuadrado, voy a poder simplificarla con x menos 3 y me va a quedar x más 3 sobreviviendo arriba y me va a terminar tendiendo a 6. Pero bueno, la idea es aplicar la regla del L'Hopital y ver cómo también, más allá de los métodos que uno ya conoce, la regla del L'Hopital me lo hace más simple todo. Entonces directamente derivo, ¿sí? O sea, chequeo primero un 0 sobre 0, sí. Bien, derivo. Entonces arriba la derivada me queda, bueno, la de la constante me da 0, o sea que me queda 2x. Y abajo me queda 1. Y entonces directamente esto me queda el límite de 2x cuando aplico el límite con x tendiendo a 3, me va a dar 6. ¿Sí? Y me queda exactamente lo mismo. Bien, vamos ahora con una un poquito más rebuscada. El x tiende a más infinito y tengo 1 menos 3 elevado a la 1 sobre x por 3x. Bueno, primero fijemos si hay indeterminación. Entonces, cuando yo evalúo, digamos, me queda 1 sobre infinito me da 0, ¿no? Entonces, acá, 1 sobre infinito me da 0. 3 a la 0 me da 1. 1 menos 1, 0. Y acá directamente 3 por infinito, infinito, 0 por infinito. Bien. Bueno, lo tengo que llevar a la idea de 0 sobre 0. ¿Sí? Porque, digamos, eso es lo que me dice la regla del L'Hopital. Entonces, vamos a llevarlo a 0 sobre 0. Siempre que tengo una multiplicación, o sea que tengo un 0 por infinito, lo que uno hace es reescribir las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a reescribir en este caso? Bueno, perdón, esto no es 3, esto es E. Esto es E, ahí está. Bien, lo voy a reescribir de la siguiente manera. Este, que ya me da 0, bueno, lo voy a dejar arriba. 1 menos C elevado a la 1 sobre X. Digamos, yo arriba ya tengo ese 0, por así decirlo. Tendría que ver cómo hacer que esto me quede un 0 abajo. Bueno, pero si yo reescribo esta expresión como 1 sobre 3x, fíjate que reescribirla así es correcto porque, digamos, yo estoy haciendo esto dividido esto, es lo mismo que multiplicarlo por el inverso de este, que me termina quedando el 3x arriba. Entonces, la reescritura está bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Esto me tendría infinito, pero ahora lo tengo 1 sobre infinito, o sea que esto me da 0 ahora. Y ahí me consigo el 0 sobre 0. Bien, una vez que me conseguí el 0 sobre 0, listo. Derivo numerador, derivo denominador. Entonces, arranquemos primero por el numerador. Derivo numerador, tengo 1 menos e a la 1 sobre x. El 1 me queda 0 obviamente, el menos lo puedo sacar como constante y tengo que derivar, lo voy a hacer acá en un cálculo auxiliar, el e a la 1 sobre x. Bueno, regla de la cadena también. Lo mismo, a ver, identifico las dos funciones. E a la x por un lado, 1 sobre x. Me fijo si esta está metida acá o si esta está metida acá. Bueno, rápidamente podemos ver que esta es la que está metida acá. O sea, esta no va. Entonces quiere decir que esta es f y que esta es g. Entonces, f derivada e a la x. Pero en vez de poner la f derivada, es la f derivada evaluada en la g. Entonces, e a la x, pero en vez de x pongo la g. O sea, 1 sobre x. Por la derivada de g. Bueno, pero acá en la derivada de g tengo o la regla del cociente o lo puedo pensar esto como x a la menos 1. Y si derivo eso me va a quedar menos x a la menos 2. Entonces, si lo reescribo me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. Bien. Listo, derivé eso. Entonces arriba me va a quedar eso. Me va a quedar menos e a la 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado. Pero con ese menos, entonces menos por menos más. Entonces me va a quedar, vamos a poner x a la menos 2 y después de última lo reescribimos. Listo, me quedó eso arriba.
Y abajo tengo la derivada de esto. Bueno, pero la derivada de esto, lo mismo. 1 sobre 3x. Si quieren, le aplicamos en esta la regla del cociente como para practicar de paso las dos. Derivo el primero, me queda 0. O sea que toda esta primera parte me da 0. Menos 1, o sea, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Por 3. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces esto me queda menos 3 sobre 9x cuadrado. Y ahora esto lo puedo simplificar. El 3 con el 9. Entonces me termina quedando menos 1 tercio, o sea, menos 1 sobre 3x cuadrado. Listo, voy a poner eso. Menos 1 sobre 3x cuadrado. Bueno, si lo reescribo un poquito mejor a esto, fíjese que arriba me queda e a la 1 sobre x cuadrado. Esto sería el numerador. El del menos 2 lo paso ya, el menos me da vuelta, ¿no? Entonces me queda abajo. Y esto, si lo reescribo, me va a quedar por menos 3x cuadrado arriba. ¿Sí? Reescribiendo esto, lo estoy dividiendo por esto, es como multiplicar por el inverso. Entonces me queda arriba el 3x cuadrado. Con el menos, obviamente. Bueno, simplifico los x cuadrados y ahora aplico el límite, a ver qué me da, si salvé la indeterminación. Seguramente ya la indeterminación se salve porque estoy simplificando cosas. Recuerden que casi siempre la indeterminación, digo, se va justamente a salvar cuando simplifico algo. Que justamente eso que termino simplificando, por así decirlo, es lo que me hacía la indeterminación o lo que me hacía que haya indeterminación. Bueno, entonces acá me queda e elevado a la 1 sobre infinito 0, o sea, e a la 0, 1 por menos 3. Y esto me termina dando menos 3. Bien. Siguiente límite. Límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x por x a la menos 2. Bueno, similar a lo que acá tenía, pero este es un poquito más simple quizás porque si esto yo ya lo reescribo así mismo como está, me quedaría 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. ¿Sí? Porque aquí a la menos 2, listo, x cuadrado abajo. Y acá ya me queda el 0 sobre 0. Acá arriba me da 0 y acá abajo 0. Bueno, derivo eso entonces directamente. Entonces, lo mismo. Acá ya no es regla de la cadena nada porque tengo el coseno de x nada más. O mejor dicho, bueno, es como una regla de la cadena también, pero digo, digamos, me queda directamente la derivada directa, por así decirlo, ¿sí? Bueno, la de 1 me da 0, entonces me va a quedar menos la derivada del coseno de x, que recuerden, la del seno es el coseno, la del coseno es menos seno. Entonces, menos seno de x sobre, y la derivada de este abajo, que es 2x. Bien, bueno, menos con menos más. Bien, ¿qué pasa acá ahora? Fíjense que si vuelvo a analizar esto, me vuelve a dar 0 sobre 0. Entonces, esto es lo que decía hoy. Bueno, vuelvo a aplicar la regla. ¿Por qué? Porque, está bien, esto es la derivada. Listo. No me interesa porque ahora yo tomo esto como que es mi función. Ah, mira, tengo la función, en este caso, por menos más, ¿no? Entonces, tengo la función seno de x sobre 2x. Fíjense que también yo acá puedo agarrar y decir... pero acá puedo aplicar lo de la reglita de que seno de x sobre x, el límite ese me da 1, ¿no? Bueno, sí, pero la idea es usar L'Hopital. Entonces, bueno, principalmente en el segundo parcial, como ya L'Hopital es una herramienta que tienen y que pueden usar, a menos que el ejercicio pida no usarla, pueden usar y empezar ahora a resolver las indeterminaciones con L'Hopital. Siempre que cumpla, ¿no? las características que tiene que cumplir. Entonces, vuelvo a derivar esto. Entonces, esto me va a quedar arriba, tengo el seno positivo, coseno de x. Y abajo, la derivada de 2x me da 2. Y ahora sí, arriba me da 1, coseno de 0, 1, sobre 2, 1 medio.
Y listo. Fíjate que acá apliqué 2 veces L'Hopital. Y la puedo aplicar las veces que quiera. Y por último el L'Hopital, metiendo un poco un logaritmo también con regla de la cadena. X tendiendo a más infinito de logaritmo de 3x sobre 5x. Bueno, a ver, es un poco más, por así decirlo, de lo mismo. Fíjense que acá tengo como un infinito sobre infinito, ¿no? Entonces, a ver, si yo esto, fíjense, si yo al logaritmo lo pongo como uno sobre logaritmo de 3x. Y al 5x, vamos a ponerlo esto por 1 sobre 5x. Bien, ¿qué pasa ahí? Si yo derivo estas funciones, le voy a hacer un cálculo auxiliar. Bueno, acá tengo una regla de cadena. Entonces, bueno, lo mismo, a ver, rápidamente. Logaritmo de x es una de las funciones en juego, 3x la otra. Me doy cuenta rápidamente que esta está metida en esta. Entonces, esta sería g, esta sería f. Bien, f derivada es 1 sobre x, pero en vez de x voy a evaluarlo en g. Entonces me va a quedar 1 sobre 3x. Por la derivada de g. ¿Sí? Que en este caso me va a quedar 3. Bien. Ahora, esto me termina quedando, puedo simplificar ahí, 1 sobre x. Bien. Bueno, listo. Entonces simplifico 1 sobre x. Vuelvo acá entonces y digo, bueno, x tendiendo a más infinito. Y acá me quedaría 1 sobre x. Y abajo, bueno, derivada de 5x, 5. Entonces, cuando evalúo ahora tengo, bueno, 1 sobre infinito, esto me va a dar 0. Y bueno, acá un número, 0 sobre un número, y me termina dando 0. ¿Sí? Entonces, nada, tengan en cuenta esta, que directamente hago el hospital. A veces digo, lo puedo hacer así directo. ¿Sí? O sea, bueno, más allá Vamos entonces con estudio de función completo. Vamos a hacer, bueno, el 2a era uno de los que mandó. Tengo 2 tercios de x cubo menos 32x. Bien. Bien, recuerden que, a ver, el estudio completo, bueno, obviamente, ¿no? La palabra le dice, hay que hacer un estudio completo de todo, de todo. Eh, Nada, lo importante principal del ejercicio, por así decirlo, más allá que el estudio completo esté bien hecho, etcétera, es el tema de las justificaciones, ¿sí? O sea, a medida que voy avanzando, justifico qué propiedad estoy usando o qué teorema, ¿sí? Principalmente el que estoy usando. Eh, Quizás, bueno, uno nombra a nivel general, bueno, acá, no sé, está funcionando el teorema de la conservación del signo, o Bolzano, o por criterio, o lo que sea. Bueno, en el caso sé que ustedes que a los teoremas quizá le ponen números, entonces directamente la profe le dice que pongan, bueno, por teorema 1, por teorema 2, por teorema 3, etcétera, etcétera. Así que eso no hay drama, cualquieran usar o cómo lo quieran justificar, ¿sí? Eh, pero bueno, lo importante es eso, que se justifique, digamos, los pasos que vayan haciendo, ¿sí? Bien. Bueno, estudio completo de función, obviamente lo primero vamos a lo simple primero, que es dominio. Siempre, siempre lo primero que yo tengo que saber es el dominio de la función para saber dónde me puedo mover. Eh,
bueno, sé que muchas veces, la profe a veces lo daba, pero digo, casi siempre le va a aparecer una función definida, pero el dominio siempre le pone una letra, justamente porque es lo que tienen que calcular. De esa forma les recuerda que tienen que calcularlo. Pero bueno, en el caso que no aparezca, que no, digamos, le den la función directamente así, dudo, porque siempre lo pone, pero bueno, saben que lo primero y primordial es el dominio. Bueno, en este caso, nada, dominio es una polinómica, así que no hay mayor problema. Eh, Vamos a calcular ya que estamos ordenada al origen. En este caso, 0. Y vamos a calcular ahora raíces. O sea, conjunto de 0. Bueno, podemos hacer dos cosas acá. Primero, factor común x. Entonces me va a quedar 2 tercios de x cuadrado menos 32 igual a 0. De acá ya saco 1. X igual a 0. Y ahora analizamos esta. Bueno, pero esta tengo, lo hago acá en un costadito. No hace falta, digamos, aplicar la resolvente ni nada. Esto me da 0. Despejo. Entonces me queda x cuadrado igual a 32 por 3 sobre 2. Entonces x cuadrado. Bueno, esto lo puedo simplificar. Me queda 16. Y acá me queda 16 por 3. 18, 48. Y bueno, y acá me queda módulo de x igual a la raíz de 48. Y listo. Nada, lo puedo simplificar si quieren un poco más, pero digo, descompongan el número y vean cómo les queda, pero digo, seguramente le va a quedar una raíz. Así que ahí saqué las otras dos. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos raíz de 48, el 0 y la raíz de 48. Bien. Yo no esa raíz Eh, de menos 4 raíz de Esa raíz 3. de menos 4 raíz de 3. claro, bueno, Sí, 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 puede, a sí, acá ver. lo tengo resuelto al Sí, sí, costado, sí, sí, da acá eso. lo tengo resuelto al costado. Sí, Listo. Sí. Menos 4 raíz de 3. Listo. 4 raíz de 3. Esto obviamente, claro, ¿no? Es el mismo, esto es igual. No es que son 5 raíces. Bien. Bueno, de todas maneras, digo, lo pueden dejar si quieren raíz de 48, ¿no? Digo, total, seguramente van a tener que calcular con la calculadora aproximado cuánto es la raíz de 3, como para, o en realidad todo esto, para ubicarlo después en los ejes y eso, así que en este caso, dejen como lo dejen, van a tener que calcular igual la raíz como para ver un aproximado. Bien. Bueno, siguiente paso, ver tema de continuidad. En este caso, digamos, vamos a decir que es continua en R, ¿sí? Función polinómica, así que mucho problema no hay en eso. Básicamente recuerden que las funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, ¿sí? La gran mayoría eran continuas en su dominio. Entonces, bueno, acá continua en R y ahí pueden aclarar, ¿no? Por ser función polinómica, bueno, etcétera. Bien. Eh, bueno, en este caso asíntotas también pueden aclarar, no posee asíntotas, ¿sí? Por ser función polinómica también. Eh, por lo menos vertical no va a tener, ¿sí? Eso seguro. Pero bueno, rápidamente uno se puede dar cuenta que la no vertical tampoco, ¿no? Porque digo, vertical ya sabemos que no, porque recuerden que la asíntota vertical la analizábamos con x tendiendo a los valores que no pertenecen a mi dominio. Entonces acá no hay valores que no pertenezcan al dominio porque es R. Y la no vertical, recuerden que lo que veíamos era con x tendiendo a los infinitos. Y a ver, tengo una función polinómica. Recuerden que hay una propiedad que me decía que si yo tengo una función polinómica, analizar un límite era lo mismo que yo analice el límite de el término principal, de esta parte, ¿no? Del término que manda, por así decirlo, que tiene mayor grado. Y bueno, en este caso, sea cual sea la polinómica, digo, tengo un x a la algo, y si me está tendiendo a infinito o a menos infinito, no importa, a cualquier infinito, y bueno, esto me va a dar infinito. Entonces, siempre que tenga una polinómica, digo, me va a terminar dando infinito.
Así que no, ahí ya descarto obviamente también la no vertical. Digo, a ver, lo estoy aclarando, uno justifica necesariamente por ser polinómica, ¿no? Bueno, no va a tener asíntotas, pero bueno, si lo quiero ver el por qué, para darme cuenta yo también por qué estoy diciendo lo que digo, bueno, hago un análisis rápido, ¿sí? Bien, entonces ya acá directamente continuidad ya analizamos, listo, asíntota ya analizamos por ser polinómica. Y bueno, empecemos a ver lo que tiene que ver con extremos y todas esas cosas. A ver, rápidamente, ya que vamos a pasar ahora a las derivadas, puedo decir también que es derivable en R, ¿no? A ver, fíjate que, a ver, que sea derivable, uno analizaba siempre como la continuidad, ¿no? Se analiza en un punto, después cuando uno lo extiende a algún intervalo, en realidad lo que está diciendo es, bueno, es continua en este intervalo porque es continua en cada punto del intervalo. Uno después, obviamente, con algunas propiedades y eso, como que lo extiende a los intervalos, pero bueno, apoyándose en que es continuo, etcétera, etcétera. Pero si yo analizaba, básicamente que sea derivable en un punto era que la derivada en ese punto exista. Entonces, uno lo que hacía era, bueno, veo el dominio de la derivada, porque que yo pueda calcular la derivada, ¿qué quiere decir? Que yo puedo evaluar, o sea, que el número que yo evalúo en la derivada me da un resultado que puedo, o sea, que lo puedo resolver, por así decirlo. Entonces, básicamente eso es lo mismo que ver el dominio de mi derivada y listo, y ver si hay alguna restricción en mi dominio. Si el dominio de mi derivada no tiene restricción, ¿qué quiere decir eso? Que yo cualquier punto que evalúe lo voy a poder resolver porque justamente, por ejemplo, el dominio es R. Entonces es una forma de ver la derivabilidad. Eh, Así que acá puedo decir que es derivable en R. ¿Por qué? Y porque recuerden que cuando yo derivo una función, principalmente, obviamente polinómica, me baja un grado. O sea que esto, si yo lo derivo, digamos, acá lo que estoy haciendo es f derivada. Bueno, el 3 baja multiplicando y 2 tercios por 3 me va a quedar 2 y el x me queda al cuadrado. Menos 32, porque acá la derivada me queda menos 32. Listo, fíjese que lo que me quedó la derivada es una cuadrática. Entonces, en una cuadrática no tengo restricción, su dominio es R también, por ende, listo, derivable en R. Bien, ahora vamos directamente al tema de los extremos. Entonces, ¿yo qué hacía? Bueno, tengo la derivada. 2x cuadrado menos 32. Y bueno, hacía, a ver, este famoso cuadrito, ¿no? Antes, si quieren también, pueden hacer un cuadro anterior a empezar a ver derivadas, que por medio de la conservación del signo, ¿no? Y usando también un poco el teorema de Bolzano, el tema de las raíces consecutivas, bueno, todo eso, puedo hacer un estudio del conjunto de positividad y negatividad de la función, ¿sí? Porque recuerden que cuando yo analizo extremos, concavidad, etcétera, yo me apoyo en los conjuntos de positividad y negatividad, pero de las derivadas. Entonces, de la función, digamos, la derivada no me va a hablar como del conjunto de positividad de la función. Entonces, si quieren previamente, podemos hacer rápidamente esto. A ver, lo que yo hacía era partir mi dominio. Acá vamos a analizar solo el conjunto de positividad y negatividad de la función. Partía mi dominio en, obviamente, los puntos que no pertenecen a él y en las raíces. En este caso, como mi dominio es R, listo, lo parto directamente en las raíces. Entonces voy a tener menos infinito hasta menos raíz de 48. Bueno, acá menos la raíz de 48 es uno de los puntos donde se parte. Después voy a tener de menos raíz de 48 a 0, en 0. De 0 a raíz de 48. Después tengo acá la raíz de 48. Y de raíz 48 hasta más infinito. Bien. Bueno, acá obviamente esto me da 0, son las raíces. Y lo que hacía era analizar por teorema de conservación del signo, ¿sí? Principalmente por ese teorema. Acá también estoy aplicando esto del teorema de las raíces consecutivas,
¿sí? Que viene justamente con el de la conservación del signo. O sea, si yo tengo raíces consecutivas, entonces esos intervalos que me quedan entre las raíces consecutivas, justamente por ser una función continua y porque tengo raíces consecutivas, en ese intervalo entre las raíces no va a existir otra raíz, porque justamente en esos teoremas yo puedo decir que cualquier valor que yo evalúe dentro de este intervalo me va a conservar el signo en todo el intervalo, ¿sí? Porque justamente al no cumplirse Bolzano me va a decir, bueno, en ese intervalo no va a pasar que la función en un momento corta el eje X y me cambió el signo. Entonces, acá podemos analizar, no sé si quieren hacer a mano, a mano, con la calculadora ahí, si tienen a mano, cuánto es la raíz de 48, como para tener una idea. No, vamos a hacerlo en Dale. menos 6 entonces. Listo, vamos a hacer en menos 6. Acá puedo poner en menos 1. Acá puedo poner en 1. Y acá, si da 5, algo, lo puedo hacer en f en 6. Entonces, bueno, me vengo a la función original. Y acá tendría que analizar ahora en menos 6, dijimos. Bueno, tendría que hacer... Esperen que agarrar la calculadora también. A ver. Tendría menos 6 al cubo sería menos 2,16. Por 2 dividido 3. A ver. 2,16 por 2 dividido 3. Esto me da menos 144. Y 192 de este lado. O sea, pero esto es positivo. Entonces me da positivo. Por la duda ustedes vayan chequeando igual, porque puede ser que me confundan alguna cuenta. Pero bueno, en teoría me da positivo. Acá en menos 1. Vengo acá, me quedaría menos 2 tercios más 32. Entonces me dio positivo. Esperen que también voy a hacer el... Entonces esperen. Esperen, acá vamos a hacer el menos 7. Y acá en 7. Sí, porque justo cuando yo la reducí, saqué menos eso, daba menos 5, algo. Ah, ok. Sí, sí. Porque da menos 6,90 y pico. Entonces, listo, menos 7 y en cosa. Entonces ahora sí acá me va a quedar negativo. Basta que tengo el micrófono abierto. Y después sí, de ahí hasta acá, hasta el 0 me va a dar positivo. Después esto me va a dar negativo. Y esto me vuelve a dar positivo. Listo, a ver, lo hago rápido mirando más que nada el gráfico, pero bueno, después lo van analizando, evaluando y listo. Bueno, y acá ya me puedo sacar el conjunto de positividad y negatividad de la función original. Bien, ahora sí, vamos con la derivada. Tengo 2x cuadrado menos 32. Bien, bueno, me armaba un cuadrito similar, pero ahora me apoyo en, digamos, el dominio de la derivada y partiendo el dominio de la derivada en también los puntos que no pertenezcan a su dominio y las raíces. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que estoy haciendo es analizar la primera derivada y eso me va a dar información de la función original. En el caso este, bueno, no analizamos las raíces, pero digo el conjunto de 0 de las derivadas, de la derivada, perdón. Fijémonos que me quedó algo similar a esto, ¿no? O sea, si yo acá... ¿Sabes, Johnny, que yo analicé el conjunto de la derivada y me dio 16? No sé si está bien. Y ahí ya empecé a llenar de signos de preguntas todo el ejercicio. O sea, acá hiciste... Claro, pero fíjate esto, a ver, tengo 2x cuadrado menos 32 igual a 0. O sea que me queda, está bien, x cuadrado igual a 16. ¿Sí? Porque el 32, digamos, positivo me queda de este lado, lo divido por 2, 16. Y ahora me queda módulo de x
raíz de 16. Ujú. Y o sea que ahí me queda Ajá, 4 y menos listo. 4. Ya encontré el error. Ajá, Gracias. listo. Ya encontré el error. Gracias. Perfecto. Bien, entonces me quedó 4 y menos 4. Listo. Parto el dominio en eso. Entonces me queda de menos infinito a menos 4. Menos 4. Menos 4 a 4. El 4 y de 4 a más infinito. Bien. Bueno, acá en la derivada, en menos 4 y en 4 hay una raíz. Vamos a ver qué pasa en la función. Entonces, analizo acá, por ejemplo, f derivada en menos 5. Bueno, esto me queda positivo, me va a quedar 5 por 5, 25, por 2, 50, menos 32, o sea, esto obviamente me da, bueno, 18 en este caso, pero me da positivo. Eso es lo que me interesa. Acá puedo hacer en 0. Entonces f en 0 me da menos 32, o sea que esto me quedó negativo. Y acá puedo hacer f en 5 positivo y es lo mismo, porque como está el cuadrado, lo haga en menos 5 en 5 me va a dar el mismo resultado. Entonces esto me dio 18, me da positivo. Entonces, ¿qué me habla esto? Bueno, también acá justifica por teorema, no recuerdo ahora cuál es el número, pero bueno, después chequeen eso, repasen cuáles los números que le pusieron a los teoremas. Entonces ponen por teorema tanto, si acá la función, digamos, me da positiva, lo que me dice es que la función Por acá teorema crece. 1 sería ese. Por teorema 1 sería eso. Bueno, entonces listo, acá abajo ponen de última, por T1. Acá este es entonces por teorema 2, que si me da negativo, esto decrece. Y bueno, acá vuelve a crecer, ¿no? Porque me dio positivo. Bueno, ¿y qué pasa? En menos 4 y en 4 están los posibles puntos críticos. Que entonces lo que yo tengo que chequear es que terminan siendo punto crítico y por ende un extremo. Si pasa esto, si hay un cambio de crecimiento en la función, justamente en ese punto. Entonces, acá lo que. Yo siempre me hago este cuadrito de esta forma, porque esto me ayuda a ver un poco esto. Digo, si yo sigo las flechitas, me ayuda a ver que lo que hay acá es un máximo. O sea que tengo un extremo arriba. Entonces, puedo decir que esto entonces es un punto crítico y si lo clasifico es un máximo. O sea, clasifico el extremo. Relativo, ¿sí? Y acá también va a ser un punto crítico. En este caso, si sigo las flechitas, veo que hay como un mínimo, digamos, la panza como para abajo. Entonces, si clasifico este extremo, va a ser un mínimo. Bien, listo, ya llegué como a la información con eso. Ahora lo que voy a hacer es la segunda derivada para ver el tema de concavidad. Y recuerden que además, por el criterio de la segunda derivada, después yo puedo usar la segunda derivada también para evaluar el menos 4 y el 4 en este caso en la segunda derivada. Y dependiendo del signo que me daba, me confirmaba que era un extremo también. Es otra forma de ver los extremos. Quizás usar la segunda derivada para ver extremos se usa más en los problemas de optimización y eso, que también creo que antes de que termine la cursada vamos a dedicar capaz una clase o una parte de una clase para ver esos tipos de problemas. Pero bueno, uno lo que hace es eso. Dice, bueno, a ver, si yo ahora después agarro la segunda derivada y evalúo en menos 4, si me da negativa, entonces quiere decir que hay un máximo. Si me da positiva, quiere decir que hay un mínimo. Entonces es una forma también de como de rechequear y de reconfirmar que son extremos y que está bien lo que calculé. Pero bueno, básicamente uno se fija directamente el punto y bueno, si hay un cambio de crecimiento, listo. Es un extremo y lo clasifica. Bien. Bueno, vamos con la segunda derivada entonces. Segunda derivada. Bueno, tengo 2x, la derivada de 2x va a ser, en este caso me va a quedar 4x, porque me queda 2 por 2x, entonces 4x solo. Listo. La del 32 se me va. Bueno, rápidamente, conjunto de 0 de la segunda derivada, 0. Entonces yo voy a agarrar y voy a hacer casi un mismo cuadrito, pero que ahora lo que analizo es la segunda derivada. Y esto me va a dar información de la primera. Parto el dominio de la segunda derivada. En este caso, solo el dominio es R. Obviamente, esto recuerden ponerlo siempre, ¿no? Dominio de la segunda derivada es R. Bien. Lo parto en el 0. Menos infinito a 0.
y de 0 a más infinito. A ver, no sé si les piden eso también, no me acuerdo de eso, pero digo, quizás si quieren también hacer un análisis, principalmente las polinómicas, ¿no? Pero cuando tienen la derivada, cuando tienen la segunda derivada, de volver a analizar tipo continuidad y por así decirlo, derivabilidad de esa función particular, digo, de última lo pone. En este caso es fácil decir, bueno, esta es continua también en R, derivable también en R, digo, entonces uno dice listo. Pero bueno, creo que no hace falta, me parece, pero bueno, eso de última se lo consulta a la profe y listo, cualquier cosa lo aclara. Pero creo que no hace falta, porque ya cuando vayamos a una racional, ya ahí es como volver a hacer un estudio completo dentro de otro. Así que, Johnny dice bien. que la llamada Sí. finalizará pronto. La llamada finalizará pronto. Ah, listo, listo. Bien, bueno, retomamos justo que se había cortado la llamada. Habíamos quedado acá. Segunda derivada, analizo el dominio, conjunto de cero, hago el mismo cuadrito, digamos, para hacer un análisis ahora de la segunda derivada, parto el dominio en los puntos que no pertenece a la función y en las raíces, en este caso solo en la raíz, y hago el mismo análisis. F segunda derivada de, vamos a poner acá de menos 1, lo mismo, ¿no? O sea, por conservación del signo, por el tema de las raíces consecutivas, que no se cumple Bolzano, etcétera, etcétera, digamos, por todos esos teoremas que hay que nombrarlos, digamos, cada paso que uno hace, porque, digamos, por más que sea la segunda derivada, no me olvido que esto no deja de ser una función, entonces digo, las propiedades valen igual, entonces listo, analizo el menos 1, tema de la conservación del signo en todo el intervalo, en este caso me va a dar menos 4, o sea que me queda negativo. Y acá podemos analizar en 1. Y bueno, exactamente lo mismo. En este caso me va a dar 4, o sea que me queda positivo. Bien, creo que por teorema 3 y 4 me parece que es ahora. Eh, nada, esto me da negativo, entonces me dice que la función es cóncava hacia abajo. Y esto me da positivo, me dice que la función es cóncava hacia arriba. Por ende, acá, bueno, el 0 es una raíz. Por ende, esto es un punto de inflexión, que es justamente donde hay un cambio de concavidad en la función. Bien, y ahora, por último, bueno, lo que decía esto de, si yo analizo, vuelvo acá, ¿no? En los, no, acá. En los extremos que habíamos calculado en menos 4 y en 4. Fíjate que si analizo en menos 4 a la segunda derivada, me va a dar menos 16, o sea, me da negativa, por ende hay un máximo. Y si analizo en 4 me da positiva, por ende hay un mínimo. ¿Sí? O sea, el criterio de la segunda derivada también. Esto, digamos, si yo hago f segunda derivada en menos 4, esto me da negativo. Básicamente, bueno, menos 16. Entonces, como me dio negativo, es un máximo. Y la segunda derivada en 4 me dio positivo. Entonces hay un mínimo. Bien. Y bueno, y ahora con los gráficos, que seguramente les pidan graficar como las tres cosas para mostrar un poco las relaciones, ¿sí? Entonces, aguarden que los voy a hacer en la verde. Bien, vamos a hacer así. La verde es la f de x. La azul es la primera derivada. Y la roja es la segunda derivada. Bueno, a ver, más o menos, fijémonos que justo acá, por ejemplo, en la raíz, o en las raíces mejor de la primera derivada, justo está coincidiendo con los extremos, justo está coincidiendo con los extremos, y a su vez, si analizo la segunda derivada en estos puntos, en estos extremos, fíjense que en este punto, en este extremo acá, en este mínimo, la segunda derivada, que es la línea roja, me da positiva. Y el máximo este me da negativa. Y después,
Si analizo la segunda derivada, fíjese que justo en 0, que sería acá, hay un cambio de concavidad. Fíjese que la función viene siendo cóncava hacia abajo, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta acá el 0, que acá en el 0 empieza a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Justamente coincide que en ese cambio de concavidad es justo en la raíz de la segunda derivada. Sería el punto de inflexión. ¿Sí? Ahí pueden ver como la relación entre las tres. Acá quizás no se nota tanto por el hecho de que principalmente la función original es como muy estirada, entonces si le hago mucho zoom desaparecen los extremos. Así que bueno. Y no puedo estirar los ejes porque no tengo como el mouse para con la ruedita estirar los ejes. Así que bueno, pero más o menos, digamos, se nota y se entiende la idea, ¿sí? Para que se vean las relaciones. No sé si le van a hacer graficar los tres, yo calculo que puede ser que sí, como para que más o menos la idea, pero digo, quizás si cuesta, supongamos que eh, cuesta graficarlo, pero digo, la idea es la siguiente. Yo sé que en menos raíz de 48, en 0 y en raíz de 48 hay las raíces de mi función. Cuando analicé este intervalo, yo sé que viene de abajo, es negativo, o sea que viene por acá abajo. Ahora, si yo sé que acá en menos 4 hay un extremo, y yo digo, bueno, pero ¿hasta dónde la estiro hasta acá? Bueno, analizo en la función en menos 4, la función original, para ver justamente qué imagen me da. Entonces acá sería f de menos 4. Entonces, bueno, yo sé que más o menos tengo que venir por acá hasta esa f de menos 4 y acá baja hasta el 0. Y de acá al 0 la hago bajar hasta dónde? Bueno, f en 4, también lo mismo, supongamos que me da acá f en 4. Bueno, ahí tengo el mínimo, entonces la hago bajar hasta ahí y yo sé que sube de nuevo hasta la raíz y ahí yo estaba para arriba. Ahí más o menos la dibujé. Después la cuadrática, digo, es fácil de dibujar. Yo sé que acá en menos 32, vamos a suponer que está por acá en menos 32. En menos 32 está la ordenada al origen y justo lo que va a pasar es que justo acá en este caso es el vértice también. Yo ya sé que en menos 4 y en 4, que es donde marqué los extremos, van a estar las raíces. Así que vengo por acá y digo, bueno, algo así. Listo. Y más o menos la dibujo. Y después, bueno, la otra es una recta, así que digamos como que dibujo sin mirar lo otro, pero dibujo más o menos eh, cada una por separado, como me enfoco en la polinómica marcando los puntos que me indican o que me permite dibujarla más o menos parecida. Principalmente en las polinómicas, el punto importante que me va a dar más o menos la forma es apoyarme en el conjunto de positividad y negatividad de la función, porque eso justamente me va a ayudar a ver de dónde viene la función en cada intervalito que me quedó armado, por así decirlo, con las raíces. Obviamente marco las raíces y después marco los extremos. Y los extremos es así. Digamos, yo ya sé dónde está el extremo por la derivada. Entonces lo único que tengo que hacer es decir, bueno, en ese punto crítico, que es donde está el extremo, lo evalúo en la función original. Y eso me va a dar la imagen para yo saber hasta dónde tengo que ir. Y listo, después ir subiendo y bajando, más o menos, ¿sí? Después, obviamente, pues, bueno, voy relacionando, por ejemplo, la segunda derivada del punto de inflexión. Entonces yo sé que subiendo y bajando, pero que en ese punto de inflexión tiene que haber un cambio de concavidad. Entonces, pero eso automáticamente ya sale y queda cuando yo voy graficando bien toda esta primera parte. Bien. Bueno, y vamos a hacer ahora, por último, un estudio completo, pero de una racional. Este es el 2b, creo que mandó. Tengo menos 3 sobre x cuadrado más 10. Bueno, primero lo que hacemos, en este voy un poquito más rápido. Es lo mismo que lo anterior, obviamente. Acá, obviamente, bueno, ahora la parte de asíntota y eso sí vamos a ir más tranquilo. Pero digo, la parte que ya calculamos en el anterior, digo, voy un toque más rápido, igual cualquier cosa me consultan. Bien, dominio. Bueno, puntos que no pertenecen. Me fijo cuando me anula acá. Fíjense que en realidad, en este caso, ¿qué está pasando acá? Si pueden verlo, ¿no? O sea, si yo veo que me anula ahí abajo, x cuadrado más 10, me tengo que fijar cuando eso vale bien.
Bueno, ¿qué pasa acá? No, no hay nada que me anule, ¿no? Porque digo, si esto me va a quedar x cuadrado igual a menos 10. Entonces es imposible que en reales un número al cuadrado me dé negativo. Entonces automáticamente puedo ver que acá el dominio es R. ¿Sí? Y acá vemos la importancia de lo analítico. Porque uno, por ejemplo, mira de así de movida y de primera la función y dice, bueno, una función racional, así que hay un denominador, listo. Seguramente ahí va a haber una asíntota, no sé, pero ahí algo está pasando. Bueno, fijémonos que no es tan así, ¿sí? Acá analíticamente yo ya veo que no hay nada que me anule el denominador, por ende el dominio son R. Listo. Vamos con ordenada al origen, rápidamente. Vemos que ordenada al origen es cuando valen 0, o sea que me va a quedar menos 3 décimos. Listo. Raíces, conjunto de 0. ¿Qué está pasando con el conjunto de 0 acá? Bueno, el conjunto de 0 acá es vacío, porque digo, no hay nada que me anule el numerador porque vale menos 3 directamente. Listo. ¿Qué pasa con la continuidad de la función? Bueno, todas funciones continúan su dominio. Como acá el dominio es R, entonces la función va a ser continua en R. A ver, continúa su dominio. De todas maneras, yo digo, bueno, le tendría que ver es qué pasa con la continuidad de los puntos que no pertenecen al dominio, que seguramente es de donde va a haber asíntotas. Pero digo, acá el dominio es R. Así que, desmovida esto me dice que es continuo en R. Vamos a ver, bueno, asíntotas. ¿Qué pasa con la vertical? Bueno, vertical no va a haber. Asíntota vertical no hay porque el dominio es R, justamente. Entonces vamos directamente, o sea, a veces uno lo pone, ¿no? Asíntota vertical no tiene, ya que dominio es R. Listo. O sea, no tengo un valor donde averiguar una asíntota vertical que no pertenezca al dominio. Vamos con asíntota no vertical. Y acá vamos a ver que sí puede llegar a aparecer. Entonces, vamos a escribir nuevamente la función. Menos 3 sobre x cuadrado más 10. Bien. Asíntota no vertical. Recordemos que hacíamos el límite de x tendiendo a los infinitos. ¿Sí? En este caso pongo el infinito a secas porque como es una función solo, es una función partida. Entonces, no importa si es tanto en el más infinito como en el menos infinito, digo, es la misma función. Entonces, si tiene alguna asíntota, va a ser asíntota de toda la función. ¿Sí? Depende, distinto cuando tengo una partida, que bueno, ahí sí, como quizás en el más infinito y la del menos infinito son funciones distintas, por más que pertenecen a la misma, bueno, ahí tengo que analizar en el más infinito, en el menos infinito, porque quizás cada una de esas partes tiene su propia asíntota no vertical. Menos 3 sobre x cuadrado más 10. Y fíjense que acá, igual de todas maneras, y esto era, perdón, sobre x, ¿no? Entonces, esto me daba el m, que es lo mismo que 1 sobre x acá. Bueno, fíjense que acá tengo 0 y 0. ¿Sí? O si quieren abajo yo puedo multiplicar y me va a quedar una polinómica también, digo, pero digamos, lo de abajo es obvio que me tiende a infinito y arriba me tiende a un número. Entonces, número sobre infinito, esto me da 0. Listo. De movida, recuerden que esto era el m, era la pendiente de mi asíntota. De movida, esto pinta a que si tiene va a ser una horizontal. Entonces, no me garantizaba esto que tenga. Esto por lo menos me dice, bueno, si tienes una horizontal en este caso, porque me dio 0 la pendiente. Entonces ahora sí, al límite de x tendiendo a infinito de la función menos m por x, pero en este caso como es 0, listo, me queda de la función. Y acá lo mismo, esto me da infinito más 10 infinito, menos 3 sobre infinito, 0. Entonces acá voy a sacar que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Y no es loco pensar que me dio esto. A ver, no es loco pensar porque digo, es normal que un asíntota horizontal y que me den 0 encima principalmente es normal en muchas, siempre dan justo en 0. Pero me coincide con que no tenga raíces, con que no haya un conjunto de 0. Porque quiere decir que la función no va a cortar por lo menos al eje X. Entonces, y acá vemos que justamente no lo va a cortar porque hay una asíntota horizontal. Recuerden igual que, digo, las asíntotas horizontales sí puede cortar la función. Recuerden que hay algunas asíntotas horizontales que la función, digamos, eh,
no sé, puede hacer algo así y acá hacer asintótico, ¿sí? Por arriba. Eh, Así que las horizontales puede llegar a pasar que corte, ¿sí? Pero bueno, en este caso no la va a cortar. Primero porque ya vimos con las raíces, ¿sí? Que el conjunto de cero es vacío. Bien. Eh, Listo, ya vimos asíntotas. Vimos continuidad. Vamos a empezar con las derivadas. Entonces, vamos a analizar la derivada. F de x es menos 3 sobre x cuadrado más 10. Entonces, su derivada va a ser, bueno, regla del cociente, primero derivado por el segundo sin derivar, o numerador por el denominador. Este derivado ya me da 0, o sea que toda esta primera parte me da 0. Menos, primero sin derivar, o sea, menos 3, entonces me queda más 3, por la derivada de este de abajo, que en este caso me da 2x la derivada. Listo. Sobre el de abajo, x al cuadrado más 10 al cuadrado. Listo. Bien. Vamos rápidamente a analizar dominio de la derivada. Fijémonos que sigue siendo R, porque recuerden que, digamos, en las racionales siempre lo que me va a quedar es aumenta el grado del denominador, pero el denominador no me va a cambiar, porque es el mismo denominador, lo único que me va aumentando el grado. Entonces, más allá del grado que tenga, lo que me anulaba esto me lo va a seguir anulando, porque lo único que estoy haciendo es, o sea, eso que me hacía 0, lo único que me va a quedar es 0 al cuadrado, 0 al cubo, 0 a la cuarta, o sea, cada vez que la derive me aumenta el grado. Pero digo, va a seguir anulándome lo mismo. Entonces, en este caso, como no me anulaba nada esto, entonces el dominio va a ser R también. Pero ahora lo que cambia acá es que esto sí va a tener conjunto de 0. Entonces, fijémonos que arriba me queda 6x. Entonces, el conjunto de 0 es el 0. Listo. Bueno, hacemos... Ah, no hicimos lo del conjunto de positividad o negatividad. A ver, vamos a hacerlo rápido. Acá, mira. Vamos a hacer rápido lo de... A ver, pensemos esto. Este es bien simple, el conjunto de positividad y negatividad de la función. Porque, a ver, yo lo que hago es partir el dominio en los puntos que no pertenecen al dominio y en las raíces. En este caso, el dominio es R y no tiene raíces. Por ende, de menos infinito a más infinito va a tener un único signo. Y listo, analizamos en cualquier valor y fíjese que lo de abajo siempre me da positivo, porque tengo más 10 y esto de x al cuadrado siempre me da positivo, o sea que lo de abajo siempre es positivo. Por ende, negativo sobre positivo, esto me da siempre negativo. Entonces, todo el dominio, la función está por debajo del eje. Bueno, acá sí vamos a hacer un análisis ya de, bueno, primera derivada y de la función. Entonces, acá sí vamos a partir justo en la raíz. Entonces, menos infinito a 0, 0 y de 0 a más infinito. Bueno, obviamente en 0 está la derivada de la función, perdón, la raíz de la función derivada. Bueno, en menos 1 vamos a hacer f derivada en menos 1. También, ¿no? Por teorema 1, por teorema 2, después vamos a ver lo del tema del crecimiento. Bueno, tengo la f derivada es 6x y abajo tengo esto. A ver, 6x arriba. Abajo siempre me va a dar positivo porque lo tengo al cuadrado. Entonces, lo único que me interesa es el signo de arriba me va a definir el signo total. Entonces me queda 6x por menos 1 me da negativo, o sea que esto me va a quedar negativo. Digo, si quiero, yo acá lo ahorro, digamos, hago el paso ese, lo ahorro para ver más que nada el signo, que es lo que me interesa. Ustedes cuando de última estén resolviendo el estudio, calculen igual la imagen, porque también les sirve, tienen un punto más ahí de dato para saber por dónde va a pasar su función y que les va a ayudar con un dato más todavía para cuando la tengan que graficar. En este caso, digo, sería, no sé, menos 6 sobre 100. ¿Sí? No, perdón, sobre 11 al cuadrado, bueno, ciento y pico. Bueno, hacen esa cuenta y les va a dar más o menos la imagen. Vale, va a dar la imagen, ¿sí? Entonces, negativo, la función decrece. Por teorema 1, teorema 2, después se fijan bien. Y acá f derivada en 1. F derivada en 1, bueno, abajo siempre me da positivo, 6x, 6 por 1, 6, me da positivo. Entonces acá crece, por ende esto es un punto crítico. Y este extremo lo clasifico como un
mínimo. Bien. Listo, información de primera derivada. Vamos con segunda derivada. Segunda derivada tendría acá 6x sobre x cuadrado más 10 al cuadrado. Esta es la primera derivada, perdón. Esta es primera derivada. Hago segunda derivada. Me va a quedar primero derivado 6 por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por este derivado. Bueno, esto derivado es una regla de la cadena. La voy a hacer a... Vamos a hacerla acá de costadito. Tengo x cuadrado más 10 al cuadrado. Bueno, identifico, a ver, una de las funciones que me aparece es el x cuadrado más 10 y la otra es la x cuadrado. ¿Quién estoy metiendo dentro de quién? Bueno, esta dentro de esta. ¿Sí? Porque justamente esto lo estoy metiendo en la x que me queda elevado al cuadrado. Entonces, esta sería f, esta sería g. Entonces la derivada va a ser f derivada, x al cuadrado, es 2x. Pero en vez de x evalúo g, x cuadrado más 10. Por g derivada, o sea 2x. Entonces esto si lo simplifico me va a quedar, si lo reescribo, 2 por 2, 4x, por 4x, por x cuadrado más 10. Sobre, y acá me queda x al cuadrado más 10 a la cuarta, porque tengo al cuadrado, propiedad de potencia, me queda la cuarta. Bien, reescribimos un poquito mejor. Esto, fíjense que, por ejemplo, puedo sacar factor común x cuadrado más 10. Y entonces adentro me queda 6 menos, acá, puedo hacer 6 por 4, 24x cuadrado por x cuadrado, no, perdón, por 1, ya está. Claro, no, al revés, perdón. No vi el cuadrado. Acá me quedaría 6 por x cuadrado más 10 menos, y acá sí me queda 24x cuadrado directamente. Sobre x cuadrado más 10 a la cuarta. Bueno, este lo puedo simplificar con uno de este, me queda el cubo, entonces me va a quedar. Reescribo esto, me va a quedar 6x cuadrado más 60 menos 24x cuadrado sobre x cuadrado más 10 al cubo. Fíjense y recuerden siempre que lo de abajo me conviene, no me conviene distribuir y todo eso porque siempre me conviene tenerlo así porque yo puedo ver que sacar factor común arriba y simplificar cosas y es más fácil de manipularlo. Entonces acá, como función segunda derivada final me va a quedar, bueno, hago esta suma de las x cuadrado, entonces me queda menos 18 x cuadrado más 60 sobre x cuadrado más 10 al cubo. Listo, ahí tengo la segunda derivada. Bueno, vamos a hacer, la voy a escribir de nuevo acá. Tengo menos 18x cuadrado más 60 sobre x cuadrado más 10 al cubo. Bien. Bueno, dominio lo mismo, dominio es R. R. Conjunto de 0. Conjunto de 0. Bueno, tenemos. Lo distribuyo rápido, ¿sí? Me va a quedar 60 sobre 18. ¿Sí? El menos 60 al otro lado. Cuando divido por menos 18 me queda positivo. Bueno, esto lo puedo simplificar. Si lo hago por 2 acá me queda 9. Si lo hago acá por 2 me queda 30. Si lo hago por 3 esto me queda 10. Si lo hago por 3 esto me queda 3. O sea que me queda x cuadrado igual a 10 tercios. Me va a quedar módulo de x raíz de 10 tercios. Bien. Entonces me va a quedar menos
raíz de 10 tercios, raíz de 10 tercios, positiva. Bien, bueno, hago el mismo análisis. F segunda derivada, f de x, dominio R, entonces solo lo voy a partir en las raíces. Entonces me va a quedar de menos infinito a menos raíz de 10 tercios, menos raíz de 10 tercios, de menos raíz de 10 tercios hasta raíz de 10 tercios positiva. En la raíz de 10 tercios está la raíz de la segunda derivada, y de la raíz de 10 tercios hasta más infinito. Bueno, si alguien tiene ahí calculadora a mano rápido, ¿de cuánto es más o menos raíz de 10 tercios? Menos 1,8. Menos 1,8. Bueno, menos 1,8 podemos hacer en menos 2. Acá me da 0. Acá podemos hacer en F2 y acá podemos hacer en F derivada de 2. Bien. Bueno. Vamos a analizar acá qué pasa. En menos 2, segunda derivada. Acá abajo me va a dar positivo igual siempre, por más que esté al cubo, porque acá ya está el cuadrado, entonces esto me da positivo siempre. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense que acá esto me va a dar siempre positivo también. Lo que me va a influir es que dependiendo del número, si esta multiplicación me da más grande que 60, me va a quedar negativo. Entonces, acá tengo 2 por 2, 4. 4 por 18 sería 36. 4 por 18 dijimos. 36, 60, 72. O sea, esto me queda negativo. Entonces esto es cóncavo hacia abajo. En 0, fíjese que me da, bueno, 0. O sea que me queda positivo. Y en 2 me va a volver a quedar negativo. Entonces acá hay un punto de inflexión. Y acá también hay un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora vamos a hacer el dibujito. Entonces, fijémonos lo siguiente. Ahora no lo voy a hacer en el GeoGebra, lo voy a hacer acá a mano, más o menos, a mano alzada. Pregunta, Como para que vean viste que cómo la profe lo analiza después para, viste que cuando uno analiza el cambio de crecimiento y decrecimiento son los posibles candidatos a máximos y mínimos. Y la profe, ya después de la segunda derivada, confirma esos puntos máximos o mínimos. Ajá. Ah, sí, 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 con el criterio de la segunda. Sí, lo hacemos acá. Bien, a ver, si vemos, vamos acá, vimos que lo único que hay es un mínimo en 0. Entonces hacemos segunda derivada en 0. Bueno, ¿no? Acá justo segunda derivada en 0 es justo el valor que usamos para ver la concavidad. Me dio positiva. Entonces, de acá también puedo sacar entonces que hay un mínimo en x igual a 0. ¿Sí? Y ahí lo verifiqué con esa parte. Bien. Y bueno, ahora acá, a ver, empezamos a analizar. Digo, tengo asíntota horizontal en y. O sea, yo sé que el eje x, digamos, va a ser de asíntota horizontal. Bien. Después, crecimiento y decrecimiento. Primero, conjunto de positividad o negatividad de la función original me dio toda negatividad. O sea que la función va a estar toda por abajo. Vamos a ver qué pasa con los extremos. Me dio un extremo, un mínimo en 0. Un mínimo en 0. Entonces, si analizo acá, me da menos 3 décimos. O sea que yo sé que acá, que justo es la ordenada. Supongamos que es acá. Menos 3 décimos. Yo sé que acá hay un mínimo. Después me dio, por ejemplo, si hablo en términos de concavidad, bueno, acá vamos a suponer que acá es menos raíz de 10 tercios y acá es raíz de 10 tercios. Me dice que la función hasta la menos raíz de 10 tercios es cóncava hacia abajo, o sea, hasta
hasta acá más o menos, no sé, vamos a poner así. Vamos a dividirlo así. Entonces, hasta acá es como cóncava hacia abajo, digamos, tiene como esta forma. Acá en este pedazo es cóncava hacia arriba y acá como que vuelve a ser cóncava hacia abajo. Y bueno, y después lo que me hice, básicamente, si me vengo acá en términos de crecimiento y decrecimiento, fíjense que hasta el 0 decrece y después crece. O sea que entonces la función va a venir, como es una asíntota, va a venir algo así. Algo ahí. Como bajando porque es cóncava hacia abajo. Decrece hasta el 0, o sea, algo ahí. Y acá empieza a crecer. Y ahí, digamos, del 0 vuelve a ser cóncava hacia abajo. Y acá se va acercando asintóticamente a la función. Siguiente.